Hola, hoy quiero presentar 17 libros de computación que yo espero que les sean útiles y bueno, es sobre cuatro áreas en particular. La primera es Fundamento de la computación, una introducción. La segunda es Teoría de los lenguajes de programación. La tercera es todo lo que son aspectos teóricos y prácticos de la computación. Ya explicaré a qué me refiero con eso. La cuarta son algoritmos, todo lo que es diseño de algoritmos, todo ese tipo de cuestiones. Y hay dos libros que no están en ninguna de esas cuatro categorías y los dejé libre y lo voy a dejar al final. También quiero mencionar qué tipo de libros son estos. Los libros de desarrollo de software, ingeniería informática están excluidos. Por eso dije que era libro de computación. Para mí la computación es el desarrollo teórico y práctico de la idea de computar estructuras simbólicas, ¿no? O sea, es una idea, la idea central. Dejo de lado la concepción del producto en sí, el desarrollo, de tener un equipo de trabajo a través de una metodología muy enfocada en el aspecto humano del desarrollo de software. Eso lo excluyo. También excluyo el tema de las tecnologías. Libros de lenguaje de programación para mí no tienen mucha relevancia. Y ese tipo de cuestiones la dejo fuera. O sea, libros de diseño de patrones, de ingeniería de software, están fuera de la lista. También los que son de informática, de todo el aspecto humano del desarrollo de software, también están fuera. Son netamente libros teóricos y prácticos de la idea de computación en general. Entonces, comencemos con el primero. El primero es este, La máquina que cambió el mundo, de Salvador Lucas Alba. Este es el único libro de la lista que es escrito por alguien en español, no es una traducción. Y es un muy buen libro si quieres comenzar en computación, si alguien te pregunta, bueno, ¿qué es computación? No sé qué estudiar. Y nadie sabe realmente qué respuesta darle, ya que es muy amplio. Bueno, este libro puede ser una buena idea, es bastante corto. Y les puede dar una base, una introducción muy detallada de lo que son las áreas de la ciencia de la computación. Cuando digo computación me refiero a la teoría y práctica, pero en general a la ciencia de la computación. Y bueno, tengo varias cosas escritas aquí. Es un libro muy bueno, lo recomiendo bastante. Te da una pincelada de todas las áreas de la computación, o las más principales, del lenguaje de programación, teoría, la tesis de Church-Turing, o sea, los modelos de computación, la parte teórica, el nacimiento del computador digital o ordenador digital. Así que es una muy buena introducción para alguien que no sepa de computación o si sabe de computación, quiere ver esta introducción. Estos libros son muy buenos porque uno puede dejarse llevar por la referencia y puede ahondar mucho en el tema. O sea, al final eh, son estos tipos de libros que tienen una idea muy interesante porque si es verdad que uno no se va a transformar en un experto en esto, con este libro, uno puede ahondar mucho más en la referencia y cómo el autor lo explica. Eso es muy interesante. Cada autor explica una misma temática, pero de una forma diferente y muchas veces te amplía la perspectiva de lo que es la computación. Es un gran trabajo, lo recomiendo. El segundo. El segundo es de esta serie del Oxford. Es un libro bastante corto, más corto todavía que el anterior. Es una introducción de Surrata Dasgupta, su nombre. Es una, como dice el título, una introducción muy corta, de la ciencia de la computación, muy similar al anterior, pero que aquí incorpora cosas quizás más una idea mucho más arriesgada de presentar la ciencia de la computación. Hay parte donde lo menciona como la idea de un área donde la información, el procesamiento de información es totalmente central en la computación. No es tan solo como el libro anterior donde se presenta toda la área que ya conocemos, sino que aquí presenta ideas de lo que debería ser la ciencia de la computación. Así que tiene un enfoque un poquito más, quizás no tan detallado en las áreas distintas, sino que lo que podría ser la ciencia de la computación según la experiencia que hemos adquirido en las últimas décadas, que es un muy buen libro también. Presenta ideas muy interesantes, muy creativas también, el autor. Y yo lo recomiendo porque es muy corto y además uno puede, lo mismo que el anterior, estos libros pequeños,
uno tiene que siempre guiarse por la referencia de la bibliografía del libro para ahondar en el tema. Así que lo recomiendo. El tercer libro, este libro yo tengo mucho cariño, el libro de Peter Denning y Matti Teere, dos autores que han trabajado en lo que es la filosofía de la ciencia de la computación, un área donde se incorpora el aspecto filosófico de la computación. Y en este libro ellos lo que tratan de explicar es el pensamiento computacional, con computational thinking, que a diferencia de los libros anteriores donde explican cada área de la computación, lo que tratan de hacer ellos es explicar la idea de computación, qué es la computación en sí, cómo podemos crear, el ser humano puede crear el pensamiento computacional, esta idea de tener estructuras abstractas que se van particionando, haciendo merge en distintas cuestiones que son al final basados en matemáticas, pero desde un punto de vista teórico y práctico donde se aplican en un ordenador, no en un aparato concreto. Y la computación como tal es una forma de pensar distinta también a la matemática. Si es verdad que tiene una base, es el uso de herramientas, de metodologías, tecnologías y de múltiples paradigmas, de modelos mentales para estructurar a través de lenguajes formales todo ese tipo de cuestiones. En este trabajo, estos dos autores mencionan el pensamiento computacional desde el punto de vista de la ingeniería, de la ciencia, de la técnica y de la filosofía. Trata de dar un marco general de lo que es el pensamiento, de cómo uno debe pensar computacionalmente desde todo el punto de vista, y no tan solo centrarse en el punto de vista técnico, que muchas veces algunos programadores están en una jaula donde solamente ven tecnología y no ven nada más. Eso es una visión bastante absurda, dicho sea de paso. Así que este libro te va a abrir la mente. Computational Thinking, un gran libro de estos dos autores, muy bueno, y de esta serie del MIT, libro también corto, así que muy bueno, lo recomiendo. El siguiente libro, este libro lo encontré por azar en un sitio web, es de segunda mano, creo que está publicado, a ver, ¿publicado en qué año? 1970, ya tiene sus años. Es un libro, una traducción, es una ontología donde se recopilan múltiples artículos de grandes personajes de la computación de todos los tiempos y se unen en este libro. Además, el autor, que es Zenon Pirishin, creo que no sé si se pronunciará así, ¿no? Zenon Pirishin. Bueno, da una perspectiva de lo que es la computación y incorpora artículos de von Neumann, de Charles Babbage, bueno, la máquina analítica, todo tipo de cosas. También aquí más tenemos a Shannon, el creador de la teoría de la información, a Turing, obviamente Turing, y son artículos científicos que fueron publicados por ellos, pero están traducidos y se recopilan en este libro. Yo lo recomiendo bastante para entender la historia de la computación, que muchos informáticos están al día con eso. No saben mucho la historia de su área, no saben cómo se formó y qué fueron los próceres que le dieron vida a esto, de lo que es la computación. Este libro lo recomiendo. Voy a leer un fragmento de este libro que me gusta mucho, un artículo de Thomas Smith, de uno de los autores la enorme cantidad de artículos que hay. Y comienza así, dice: los libros sobre computadores que se publican en la actualidad ofrecen opiniones inquietantes acerca de la historia, incluso desde la reciente historia de los computadores, pero estas opiniones son, en su mayoría, erróneas. Me encanta. La idea, y lo dice en 1970, hoy en día eso ha empeorado y ha sido un desastre. Así que ya lo decía alguien en 1970, así que es un libro muy bueno, muy crítico de lo que es la computación, y búsquenlo, está en inglés también, lugares de segunda mano porque ya no se vende, búsquelo, descárguelo en cualquier lugar, pero se lo recomiendo. Esos serían los libros de la primera parte de Fundamento de la Computación. Ahora voy a hacer un cambio, voy a pasar a la tercera parte que mencioné anteriormente, que es la de aspectos abstractos y concretos. Abstracto es todo lo que son los lenguajes formales, el software; concreto es el hardware, componentes digitales. El primer libro de la serie también del MIT, Computing, una historia concisa, ¿no? Una historia breve, de Paul Ceruzzi. Este libro, a diferencia del anterior de Computational Thinking y todo ese tipo de cuestiones, se centra más en el aspecto del ordenador digital, del aspecto del hardware, cómo fue su surgimiento y cómo nace la historia del primer ordenador,
cuál era su estructura, ¿verdad? Que tenían válvulas de vacío, hasta la llegada de los transistores, todo ese tipo de cosas. Es un libro breve, sí tiene un enfoque de Estados Unidos, es decir, se basa casi en la historia de Estados Unidos, de lo que ocurrió ahí. Se omite mucho el tema de lo que ocurrió, el avance que ocurrió en Europa, pero de todas formas es un muy buen libro para entender la historia del computador digital. Lo recomiendo. El siguiente libro, de una persona muy famosa, Richard Feynman, físico teórico. Una de las curiosidades de Richard Feynman es que él hizo charla y estudió computación del aspecto teórico y además se incorporó mucha de la idea de lo que hoy conocemos como la computación cuántica. Él las propuso. Así que es un muy buen libro donde él explica la teoría de los modelos de computación, todo lo que era máquina de Turing, el aspecto teórico de la teoría de información también de Shannon, los aspectos de la computación cuántica, obviamente, cuáles son las dificultades que podrían tener en el futuro. Es un muy buen libro y explicado con Feynman, que tiene una forma muy particular de explicar, que es basado en analogía, muy simple. No es un libro para entender la teoría de la computación desde un punto de vista formal, profundo, teórico, matemático. No, es bastante intuitivo, muy fácil de leer y te va a dar una pincelada de lo que es la teoría de la computación. El siguiente. Code. El lenguaje oculto del computer hardware, del hardware y el software. Este libro es una intersección para entender cómo se comunica el software, toda la capa de un lenguaje de alto nivel que se transforma a assembler, o assembly, para decirlo correctamente, assembly, y se comunica directamente con el microprocesador, ¿no? Las instrucciones. Este libro te enseña todo ese puente de comunicación que hace posible la computación en sí. Unir los dos mundos, el mundo abstracto y el mundo concreto del hardware. Además, también aprende mucho cómo funcionan los semiconductores, los transistores, todo ese tipo de cosas, el CPU, y te da una visión de estos dos mundos, el mundo abstracto y concreto. Que esta etapa de estos libros está en la segunda categoría de lo abstracto y concreto, ¿no? Y este libro es una combinación de ambos mundos y te da una visión general de lo que es la computación. Muy bueno. Ahí sí. El siguiente. The Universal Computing, The Computer, The Universal Computer, de Martin Davis. Martin Davis es un gran teórico de la computación. Este libro nos presenta el punto de vista de la computación y sus grandes próceres que fueron lógicos. Por ejemplo, von Neumann, Turing, Kurt Gödel, cómo ellos aportaron a la computación y a lo que conocemos hoy en día como computación, pero desde el punto de vista teórico, de la teoría, de los modelos de computación, los aspectos, los límites de la computación, cuál va a ser lo que es posible computar, lo que no es posible computar, ese tipo de cosas, ¿no? Que son preguntas mucho más teóricas que, que algo aplicado como construir software, ese tipo de cosas, ¿no? Esta es la idea de la computación, la teoría de la computación. Es un libro también que menciona, como mencioné anteriormente, personajes que dieron origen a la computación, así que un libro también de historia de lo que es la computación, cuáles fueron su origen desde el punto de vista teórico. Y para terminar esta segunda etapa, segunda categoría de libros, tenemos al gran libro de Spitzer, Introducción a la teoría de la computación. A diferencia de los libros anteriores como el de Feynman o el de Universal Computing, este es un libro formal. Es decir, aquí se demuestra matemáticamente cómo funciona la teoría de la computación y entramos ya en detalle mucho más matemático de cómo funcionan sus límites, las teorías autómatas finitos, context free language, expresiones regulares, todo lo que son las máquinas, ¿no? El machine, entendida desde un punto de vista abstracto, modelo matemático, de cuáles son las complejidades, los time complexity, o sea, los tipos de complejidad algorítmica, todo ese tipo de preguntas teóricas de lo que puede hacer la computación, un algoritmo, sus límites, sin llegar a lo que es un lenguaje de programación. Esto es totalmente teórico. Así que es un muy buen libro si quieres entender lo que es la computación desde el punto de vista teórico, totalmente teórico. Buen libro.
Entonces terminaríamos la segunda categoría de libro, que era una combinación entre la teoría de la computación y también la parte concreta del hardware. Ahora vamos a pasar a la tercera categoría, y son la teoría de los lenguajes de programación. Esto se vuelve interesante. Este libro, Estructura e interpretación de programas computacionales, Computer Program, de Albertson y Julie Gerald y Julie Sussman. Este es uno de los libros clásicos de la computación donde se presenta el modelo funcional. Todo lo que es, de hecho, ocupa Scheme. Scheme es un lenguaje derivado del Lisp, un lenguaje basado en paréntesis, ¿no? Se van, es una sintaxis muy particular basada en paréntesis que se van abriendo y cerrando. Este libro enseña todo lo que son los conceptos funcionales, la composición, lazy evaluation, expresiones de alto orden o de high orden function, todos los aspectos de la programación funcional desde un punto de vista teórico y práctico, que te enseña lo que es un programa en sí de computación, cómo se diseña un lenguaje de programación también, uno podría entender con este libro, la concurrencia, el paralelismo, todo lo que es la estructura, el particionamiento de datos, de estructura de datos, de hacer el tema de la fusión, que es una operación muy típica en computación, el merge, particionamiento, división, todo ese tipo de operaciones que se hacen sobre estructuras abstractas, que vendrían siendo estructura de datos, se explica en este libro. Es un libro que podríamos decir que es el gran libro de la computación, donde podemos entender cómo funciona, qué es realmente un sistema computacional. Este libro te lo va a enseñar. Este es el gran libro de la computación que tiene un enfoque de la usar blanda, que es funcional, pero eso no le resta mérito. Es una muy buena forma de aprender a pensar bien, de aprender a diseñar software bien y explicado por especialistas en el área. Así que es un muy buen libro, muy desafiante intelectualmente. Gran libro. El siguiente, siguiendo la misma línea anterior, pero un poco más moderno, es Essential OS Programming Language. La diferencia con el anterior, y este el autor es Friedman y Wans, es que en este libro se enseña mucho más del diseño de un lenguaje de programación, ocupando ya las técnicas que explica el libro anterior. Aquí se centra más en cómo funciona un compilador, un intérprete, y todo el aspecto teórico de cómo se construye el lenguaje de programación. También ocupa un lenguaje funcional, creo que también ocupa Scheme, sí, ocupa Scheme, que es un lenguaje derivado de Lisp, como también lo de Racket y Clojure, todo ese tipo de lenguaje de programación funcional. Si quieres aprender a diseñar lenguaje, a crear compiladores, bueno, el diseño del lenguaje son las características, la especificación, ¿no? O sea, y después tenemos la implementación de ese lenguaje que a través de un compilador, un intérprete, etc. Este es el libro, muy buen libro. Para terminar, Programming Language, principios y paradigmas. Aquí es la misma idea anterior, pero incorpora el concepto de paradigma. Explica todos los paradigmas y cómo se implementan, cómo diseñar un lenguaje funcional, cómo diseñar un lenguaje orientado a objetos, imperativo. Es un libro también muy teórico y práctico, tiene muchos códigos de ejemplo y es un gran libro. Y el autor es Gabrieli y Martínez, son italianos, ¿sí? De Springer, un muy buen libro. Yo lo utilicé en mi libro que escribí hace poco tiempo de computación funcional, y este libro está en la bibliografía porque es muy interesante. Esos son los libros de la tercera categoría, faltan una más y 2 libros extra. El siguiente, este es enorme, es muy popular, el CLRS, que son las letras de los apellidos de cada autor, ¿no? CLRS. Coleman, Laserson, Rivers, Stein. Introducción al algoritmo, que en realidad de introducción tiene bastante poco, pero él lo hace interesante. Es el gran libro del algoritmo, una obligación para cualquier informático serio. El que quiere tomarse la informática seriamente tiene que leer este libro. Ahora, cuando digo leer, no me refiero a leerlo completo, de toda la serie ideal, pero uno puede leer varios capítulos y tener una idea de lo que trata. Este es el libro de algoritmos, te enseña los fundamentos del algoritmo de distintos tipos de categorías, algoritmo de búsqueda, de substring, de grafo, de árbol, etc. Es un muy buen libro y una referencia obligatoria. Este libro es la base para construir algoritmos de manera eficiente,
y no andar haciendo algoritmos que aplican fuerza bruta a todo y que en realidad no lo va a hacer muy famoso en su trabajo porque sus soluciones van a ser muy poco, muy poco eficientes. Así que es un muy buen libro para diseñar algoritmos. Es agnóstico, es decir, no se ocupó el pseudo lenguaje, no ocupa ningún lenguaje de programación como tal, pero luego te enseña cómo se diseña este tipo de algoritmos y cómo funciona. Es un libro así casi como de referencia. Te explica los algoritmos más clásicos de la computación y en mucho detalle, con mucho formalismo matemático también. No es el primer libro para entender algoritmos, pero sí puede ser el segundo y el tercero. Es un libro de nivel intermedio avanzado, por eso dije que de introducción tiene, no quiere decir que sea simple, pero es un muy buen libro. Los dos libros siguientes, que vienen aquí, los voy a mencionar directamente los dos, porque van un poco de la mano. Este libro se llama Optimización Combinatorial. Los que quieran entender aspectos mucho más sofisticados de diseño de algoritmos, si te gusta mucho el diseño de algoritmos y quieres aprender técnicas mucho más complejas. Y los problemas combinatoriales son los problemas más complejos probablemente de la computación y los que son los más interesantes también. Problemas NP, problemas con grafos que son muy, muy complejos. Uno aplica diferentes tipos de técnicas y las técnicas de optimización es un área muy popular en matemáticas y en computación también, por el aspecto aplicado que le damos a esto. Este libro es de, bueno, Papadimitriou y Sosteichlich. Es un libro muy bueno para entender el fundamento matemático de los algoritmos de combinatoriales, de optimización. Buenísimo. El siguiente, un área muy interesante, yo lo estudié en el máster, meta-heurística. Meta-heurística, desde el diseño a la implementación de Al-Ghazali-Talbi. Este libro te enseña lo que son las metaheurísticas, que son una clase de algoritmos sofisticados para problemas muy complejos. Por ejemplo, explica lo que es el algoritmo de hormiga, de este tipo de sistemas que se basan en la naturaleza, que se simulan en un computador, donde se van haciendo especies de réplicas, para resolver problemas que son extremadamente complejos, que uno lo puede resolver con algoritmos exactos explicados en este libro, ¿no? Entonces uno tiene que aplicar algoritmos de aproximación, que son algoritmos que ocupan muchos componentes aleatorios y este tipo de que son muy comunes en sistemas complejos. Entonces las metaheurísticas son algoritmos de aproximación. No te aseguran que encuentres siempre la respuesta exacta, los algoritmos de los libros, pero puedes encontrar una muy buena respuesta en un tiempo adecuado, una implementación no tan compleja, y con este libro vas a aprender ese tipo de algoritmos que son bastante sofisticados, pero muy útiles a la hora de tratar con problemas que son muy, muy complejos, generalmente modelados en grafos, que son extremadamente complejos. Tan complejos que hoy en día no tiene mucha utilidad práctica. En algunos casos, de hecho, una de las críticas de esta área es que no tiene mucha utilidad práctica aprender este tipo de algoritmos, pero siempre aparece algo donde uno lo puede aplicar. Y además, intelectualmente hablando, es algo enriquecedor aprender este tipo de cosas, algoritmos sofisticados. Si te gusta la computación, te gusta el diseño de algoritmos, este libro te va a encantar. Entonces, terminé las 4 áreas que iba a categorizar estos libros. Ahora me quedan 2 libros que están en una área, no los quise colocar en ninguna porque podrían estar en más de una. Y es este, Elementos Programming, de Stefano y Matt Jones. Stefano es el creador de la STL, la gran librería de C++. Bueno, con decir eso ya uno no tiene mucho más que decir. Es probablemente la librería más sofisticada y más eficiente en cuanto a manejo de algoritmos, estructura de datos que tienen como un lenguaje. El autor presenta técnicas avanzadas de cómo se construye este tipo de estructuras. Y lo interesante de este libro, que es un libro avanzado de programación, que no es tan largo, pero es bastante sofisticado, incorpora aspectos filosóficos de la computación. A pesar de que no habla de la filosofía de la ciencia de la computación, sí lo menciona de manera implícita, conceptos que son muy filosóficos de lo que es un artefacto, de lo que es la abstracción. Es uno de los
De hecho, aquí dice el autor de C++, dice, este libro contiene algunos de los más hermosos códigos que nunca he visto. Así que es uno de los grandes libros escrito por un gran especialista en computación. Incorpora aspectos filosóficos de lo que es la computación, de los conceptos computacionales. Y me gusta tanto que voy a mencionarle algo del índice. Vamos a ver. Dice transformaciones, operaciones asociativas, estructuras algebraicas, iteradores, estructura de coordenadas, objetos, composición de objetos, particionamiento y merging, lo que había mencionado anteriormente, lo que la idea base de la computación del particionar datos y merge, ¿no? Fusión, a nivel de estructura. Es el gran libro de la computación, pero de nivel avanzado. Este es un libro bastante sofisticado, con un gran fundamento matemático y también filosófico. Probablemente, si yo no hubiera leído este libro, nunca hubiera conocido la filosofía de la computación. Con eso lo digo todo. Y para terminar, dejo este libro, que a mí me gusta mucho. Un profesional de cualquier área debe tener un diccionario de su área. Es probablemente el único, creo, el diccionario de la ciencia de la computación. No, tiene no sé cuántos términos, tiene muchísimos términos. Y es muy útil. Alguien me podría decir, bueno, pues tenemos Wikipedia. Pero bueno, la gracia de un diccionario es que los términos tienen una cierta relación. O sea, uno va a un término y después te conecta con otro y están dentro de todo un sistema coherente estándar. En la Wikipedia tú tienes que buscar un término, hacer artículo y ahí queda, ¿no? O puedes saltar a otro término. Pero este diccionario ya te da una sistematización de los conceptos de la computación en distintas categorías. Y escrito por especialistas y además muchos de ellos son definiciones bastante breves, que yo siempre lo tengo en la mesa. Este es un muy buen libro, siempre hay que tener un libro de los términos de la computación. Un diccionario es muy, muy útil. Por ejemplo, aquí tenemos así al doble columna. Es un muy buen libro. Le recomiendo, como se lo dije anteriormente, todo profesional debe tener un diccionario de su área para saber lo que está hablando y para resolver dudas cuando se ocupa algún tipo de término. O sea, para que no ocurran confusiones y ambigüedades. Un diccionario siempre es la fuente principal para resolver este tipo de dudas. Eso sería los 17 libros que yo recomiendo de la computación. Hay muchos más que están fuera, pero son los libros que tengo más a mano en mi biblioteca. Dejé fuera lo de la filosofía de la ciencia de la computación, dejé fuera también lo de la ciencia de datos e inteligencia artificial. Todos esos libros los dejé fuera, quizás para otro video. Solamente me quise centrar en lo que es la computación, así que espero que les sean útiles muchos de ellos. Se los recomiendo que los lean si quieren entender lo que es la computación. Nos vemos.